En 1985, en la cúspide de su dominio, la compañía de refrescos más grande del mundo tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del marketing. Decidieron alterar su producto estrella, un ícono que millones de personas no solo consumían, sino que amaban. Pensaron que estaban presentando una mejora, una evolución lógica, basada en datos. Sin embargo, lo que estaban a punto de desatar fue uno de los mayores y más estudiados errores comerciales del siglo XX. Esta es la historia de cómo una fórmula secreta, una rivalidad feroz y una reacción pública sin precedentes dieron forma a la leyenda de la New Coke. Para entender este monumental error de cálculo, debemos retroceder casi un siglo. Desde su creación, a finales del siglo XIX, Coca-Cola no había sido simplemente una bebida carbonatada. Se había entretejido en el tejido cultural de Estados Unidos y posteriormente del mundo entero. Su botella contorneada era reconocible al instante. Su logotipo rojo y blanco era un faro de familiaridad. Coca-Cola era el sabor de los veranos de la infancia, el acompañante en las celebraciones familiares, un pequeño consuelo en los momentos difíciles. No era solo un producto en una estantería, era un símbolo, un pedazo de historia que la gente sentía como propio. La fórmula, conocida como Merchandise 7X, era uno de los secretos comerciales mejor guardados del planeta. Un misterio que alimentaba su mística y su leyenda. Durante décadas, esa receta se mantuvo intacta, sagrada, inmutable. Pero en el horizonte de los años 80, nubes de tormenta se estaban acumulando. Un competidor audaz y enérgico, Pepsi, estaba ganando terreno a una velocidad alarmante. La llamada guerra de las colas estaba en su apogeo, y Pepsi había encontrado una estrategia brillante para atacar al gigante. Con su campaña El Desafío Pepsi, recorrieron el país realizando pruebas de sabor a ciegas, enfrentando su producto directamente contra el de Coca-Cola. Los resultados, transmitidos una y otra vez en televisión, eran impactantes para los ejecutivos de Atlanta. Una y otra vez. Los consumidores, sin saber qué bebida estaban probando, elegían el sabor más dulce y ligeramente menos carbonatado de Pepsi. Esta campaña no solo robaba cuota de mercado, sino que también plantaba una semilla de duda en la mente del público. ¿Era Coca-Cola realmente la mejor? Especialmente entre la generación más joven, la llamada generación Pepsi. La marca roja estaba perdiendo su brillo, comenzando a parecer anticuada, a bebida de sus padres. La presión interna en Coca-Cola era inmensa. Los números no mentían. La cuota de mercado se reducía lentamente, pero de manera constante. La percepción pública estaba cambiando. Los ejecutivos, liderados por el CEO, Roberto Goizueta, se enfrentaron a un dilema aterrador: cómo competir con un rival cuyo producto, según las propias pruebas, simplemente le gustaba más a la gente. Decidieron que la inacción era el riesgo de todos. Si la tendencia continuaba, podrían perder su trono. Así que se embarcaron en el proyecto más secreto y ambicioso de su historia, el Proyecto Kansas. El objetivo era simple, pero hercúleo: crear una nueva fórmula para Coca-Cola que superara a Pepsi en las pruebas de sabor a ciegas. Invirtieron millones de dólares y años de investigación. Realizaron cerca de 200,000 pruebas de sabor en todo el país. Los resultados que obtuvieron fueron consistentes y abrumadores. La nueva fórmula, más dulce y suave, no solo vencía a Pepsi, sino que también era preferida por un margen significativo sobre la Coca-Cola original. Para los ejecutivos, los datos eran irrefutables. La lógica del negocio parecía gritarles una sola cosa. Armados con esta montaña de datos positivos, tomaron la decisión más radical en los casi 100 años de historia de la compañía. No lanzarían la nueva fórmula como una extensión de la línea, como un producto hermano. No, reemplazarían por completo la fórmula original y sagrada. Sacarían de circulación la Coca-Cola que el mundo conocía y amaba, para dar paso a esta versión mejorada,
creían firmemente que, aunque pudiera haber una pequeña resistencia inicial, por la nostalgia, el sabor superior finalmente conquistaría a todos. El 23 de abril de 1985, en una conferencia de prensa llena de fanfarria en Nueva York, anunciaron al mundo la llegada de la New Coke. Roberto Goizueta la describió como la decisión más segura jamás tomada, el movimiento más audaz. Estaban convencidos de que estaban asegurando el liderazgo de la marca para el próximo siglo. Lo que sucedió a continuación, nadie en la compañía pudo preverlo. La reacción del público no fue de curiosidad o entusiasmo, fue una explosión de ira y traición. El centro de atención al cliente de Coca-Cola pasó de recibir unas 400 llamadas diarias a más de 1500, con personas que no llamaban para quejarse sino para gritar, llorar y acusar a la compañía de haber arruinado su infancia. Las cartas de protesta inundaron las oficinas de Atlanta. Se formaron grupos de activistas como los Old Cola Drinkers of America, que organizaron protestas y pidieron el boicot. La gente comenzó a comprar compulsivamente todas las botellas y latas de la fórmula original que podían encontrar, acaparando cajas en sus garajes y sótanos, como si se prepararan para un apocalipsis. Un hombre en Texas llegó a gastar más de $1000 en Coca-Cola clásica, llenando su sótano para asegurarse de tener suficiente para el resto de su vida. ¿Qué había salido tan mal? Los datos eran claros. Las pruebas de sabor eran concluyentes. El nuevo producto era técnicamente mejor, pero Coca-Cola había cometido un error fundamental. Habían olvidado que no estaban vendiendo simplemente un líquido con azúcar y cafeína. Estaban vendiendo una emoción, un sentimiento, un pedazo de identidad. La Coca-Cola original no era solo una bebida, era el sabor de la primera cita, el refresco en un partido de béisbol con tu padre, la botella compartida con amigos en una tarde de verano. Estaba intrínsecamente ligada a la memoria colectiva, a los momentos felices y a la idea de algo constante y fiable en un mundo que cambiaba rápidamente. Al cambiar la fórmula, no estaban ofreciendo una mejora, estaban arrancando un recuerdo. La gente no sentía que había perdido un refresco, sentía que le habían robado una parte de su historia personal y cultural. El sabor, al final, resultó ser secundario. Lo que importaba era la conexión emocional, el lazo que unía a generaciones. La presión se volvió insostenible. Los medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieron eco del fiasco, ridiculizando a la compañía. Los comediantes nocturnos tenían material para semanas. Incluso Pepsi se aprovechó lanzando anuncios que celebraban su victoria en la Guerra de las Colas, apenas 79 días después del lanzamiento, un periodo que pareció una eternidad para los ejecutivos de Coca-Cola. Tuvieron que admitir la derrota. En una conferencia de prensa histórica, el 11 de julio de 1985, anunciaron el regreso de la fórmula original. La noticia fue recibida con júbilo nacional. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación para dar la última hora. La gente celebraba en las calles el regreso de la Coca-Cola original, ahora rebautizada como Coca-Cola Classic, para diferenciarla de la New Coke. Fue un momento de celebración cultural. No celebraban porque el sabor fuera objetivamente superior. Celebraban porque habían recuperado algo que sentían que les pertenecía. Paradójicamente, este error colosal terminó siendo una de las mayores bendiciones para la marca. El fiasco de la New Coke le recordó al mundo y a la propia compañía que Coca-Cola era mucho más que una simple bebida. Era un ícono cultural arraigado en el corazón de la gente. Las ventas de Coca-Cola Classic se dispararon, superando con creces los niveles anteriores al cambio. La lealtad a la marca se solidificó de una manera que ninguna campaña de marketing podría haber logrado. La experiencia enseñó una lección invaluable que resuena hasta hoy en el mundo de los negocios. Los datos y la lógica pueden decirte lo que la gente piensa, pero no siempre te dicen lo que la gente siente. A veces, intentar mejorar algo que ya es un ícono no es el camino hacia el progreso, sino el atajo más rápido hacia el fracaso. La historia de la New Coke es el recordatorio definitivo de que, al final del día,
Las personas no compran un producto, compran una emoción, un sentimiento y sobre todo, un recuerdo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video.